un heraldo, un mensajero de Dios, llamado el apóstol Pablo. Y como esta realidad, queridos hermanos, hay muchas ciudades y muchos pueblos, queridos hermanos. Esta gente representa, queridos hermanos, a todos los perdidos en este mundo. Aunque quizás el apóstol comienza a decirle: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos. La palabra religioso también quiere decir supersticioso. La falsa religión siempre está unida, hermanos, a la superstición. Y cada uno venimos, hermanos, también por un entorno, una crianza, o por tradiciones de nuestros pueblos, queridos hermanos. Cuando viajaba de muchacho, que estudiaba en Trujillo, dábamos una vuelta, hermanos, los colectivos en la plaza, y al pasar frente a la catedral, lo veía que se hacían esto, y yo también hacía ello, dando a entender que con eso encomendábamos que nos vaya bien. Cuando uno no conoce, hermanos, la verdad del Evangelio, hay muchas supersticiones, aunque se puede hablar de Dios, pero hay muchas supersticiones. Hace poquito ha habido un accidente por acá yendo a Trujillo de un auto, un colectivo. Enterados en nuestro pueblo, ahí las profesoras comentaban al respecto y decían que hay que verlo al sacerdote que vaya ahí en ese lugar y eche la agüita bendita, con el propósito de que se solucione esa situación y no haya más accidentes, queridos hermanos. Así es, la falsa religión siempre está unida a supersticiones, queridos hermanos. Ahora, al ver Pablo esa gente, hermanos, dice que su espíritu se enardecía al ver la ciudad en esa situación y en esa condición. Cuando vamos por los pueblos y hay fiestas patronales, queridos hermanos, es una tristeza ver, hermanos, cómo es el comportamiento de la gente. ¿Cómo es el comportamiento, hermanos? Pasé por un pueblo, parecía una Sodoma, queridos hermanos. Allí, la gente entregada, queridos hermanos, ahí en la cantina y en todo ese tipo de vida que nosotros también hemos vivido en un tiempo, hermanos. Porque así como Pablo vio esa realidad en Atenas, el Dios eterno que está arriba en su trono, dice que en el tiempo de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos amados, Dios no lo hizo al hombre con el propósito que termine en un diluvio. Dios hizo al hombre, hermanos, con un propósito. Es como a nosotros también. No somos producto del azar, hermanos. No somos producto del azar o de la casualidad. Hay un Dios, hermano, que si estamos aquí, es porque Él nos creó con un propósito. Él nos dio vida, hermanos, con un propósito. Y ese propósito está también para usted, estimado vecino de este lugar. Ese propósito también está para con usted, estimado amigo joven que está al fondo. Por ese propósito puede ser frustrado cuando usted rechace a Dios, cuando usted se mantenga alejado del Señor, cuando usted se mantiene rechazando el llamado de Dios. Aleluya, porque Dios nunca se deja sin dar testimonio de su amor y su misericordia. En aquel tiempo, allí estuvo un hombre pregonero de justicia, llamado Noé, aunque no ganó ningún alma, pero dice la Biblia que ganó a su familia para Cristo, hermanos. Amén. Amén, queridos hermanos. Y dice que él fue pregonero de justicia, hermanos. No hay que desmayar
si la gente no responde, hermanos? Quizá predicó 80 años. Papá, ya no siga perdiendo el tiempo. No, hijo, tenemos que seguir predicando. Como dijera Dios a Israel por medio de Ezequiel: escuchen o dejen de escuchar, pero sabrán que hubo profeta en Israel. Otusco también será testigo y conocerán que aquí en esta calle, cada año, hermanos amados, se predica el Evangelio, hermanos. Y esa es tarea de la iglesia, hermanos. Y la Biblia dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. A su nombre, hermanos. Bendito el Señor. Volviendo aquí, hermanos, a esta realidad que estaba Atenas, hermanos amados. Entonces le estaba diciendo que la falsa religión siempre está unida a las supersticiones, queridos hermanos. Cuando salíamos nosotros del pueblo, hermanos amados, o en mi pueblo, aleluya, nosotros, hermanos, un día ya en el Evangelio, hermanos queridos, un día hay como una evidencia que en la casa había una banda, y la superstición era que teníamos que pelear en ese día. Y hay otras supersticiones también que existen en cada pueblo y en cada familia, hermanos. Aleluya. Pero sabe, hermano, cuando llegaron las bandas, estaba la carpita, tal como habíamos observado, hermanos, era, hermanos, la realidad que Dios nos había adelantado, queridos hermanos, lo que iba a suceder. Ahora ya no nos guiamos, hermanos, por supersticiones. Ahora nos guiamos, hermanos, por la palabra del Señor, bajo la ayuda, la protección y la bendición de aquel que está sentado en su trono, queridos hermanos. Bendito el nombre del Señor. Pero hay algo muy importante también, queridos hermanos, volviendo a Génesis, y dice que aquella gente, hermanos, entristeció el corazón de Dios, le dolió en su corazón. Así como un día también usted, querido hermano, y yo también entristecimos el corazón de Dios, hermanos. Aleluya. Y en el cielo, hermanos amados, el corazón de Dios estaba entristecido. Pero sabe, un día escuchamos el Evangelio. Un día, amados hermanos, esa tristeza del corazón de Dios se volvió en alegría. Porque dice la Biblia, hermanos, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se vuelve de su mal camino, cuando un pecador, en vez de estar a espaldas de Dios, se vuelve humillado ante su Creador, queridos hermanos. Sin embargo, aquella gente, hermanos, no se volvieron a Dios. Permanecieron así en su rebeldía, permanecieron en su maldad, y la paciencia de Dios tuvo un límite, y la paciencia de Dios se agotó. Así es que, estimado amigo, vecino de este lugar, no espere que la paciencia de Dios se agote. Todavía le está brindando oportunidad, y en esta noche le está hablando a su vida del peligro de vivir a espaldas del Señor. Hoy tiene su oportunidad de abrir su corazón para Cristo, y que esta fiesta no solamente lo podamos celebrar acá, sino también en el cielo. Los ángeles puedan gozarse, aleluya, porque un pecador se está arrepintiendo en este barrio de Otusco. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Bien, nos trasladamos por favor al versículo 30. (17:30, por favor). Dice el Señor en su palabra en este lugar y en este día: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de parte de Dios. En todo lugar dice que se arrepientan. Cristo mismo, cuando inició su ministerio, cuando inició a predicar el Evangelio, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, la iglesia primitiva, también hablaban del arrepentimiento.
Y la iglesia también somos llamados a predicar del arrepentimiento, a predicar que solamente en Cristo hay salvación, Gloria a Dios. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Amén. Jesucristo hombre. En ninguno otro hay salvación, hermanos, solamente en Cristo. Amén. Y el nombre de Cristo, hermanos, retumbe a lo largo de toda la tierra, porque Él es el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Él es la expresión del amor de Dios, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser malvados. Como un anciano me dice: pastor, una papa cocinada se podrá volver a ser cruda. Como decir, yo he hecho tantas cosas malas y yo no tengo oportunidad. Ese es el pensamiento del hombre, hermanos amados. Pero en la Biblia encontramos que hay un Cristo, hermanos, que dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Gloria a Dios. Amén, queridos hermanos. Aleluya. Sí, aunque sí, hermanos, no es intervenir, hermanos, pero minutito nada más, si no se entretiene la gente en observar acá por favor, hermanitos, discúlpenme mejor, ¿ya, hermanitos? Hay que concentrarse. Un momentito más nomás, hermanos, ya es temprano, 8:49. Un momentito más solamente, hermanito, ya por favor le ruego en el nombre del Señor. Muy bien, continuamos, hermanos. Que Cristo, cuando está desarrollando su ministerio, le presentan, hermanos, una mujer sorprendida en adulterio. Y Él le dice: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Y dice: ellos, acusados por su conciencia, comenzaron a retirarse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solamente Cristo con aquella mujer. Y le dice: aleluya, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, le dijo: Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. A una mujer que estaba viviendo en inmoralidad. Así es que hay oportunidad para usted, amigo, vecino. Quizá usted le está sacando la vuelta a la mujer, quizá usted, mujer, le está sacando la vuelta al marido. Y la Biblia dice, hermanos, que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Pero ese juzgamiento puede cambiar si usted en esta noche entrega su vida al Señor. Porque Dios hoy día le está brindando también una de tantas oportunidades que le ha brindado y le brindará. Pero también la Biblia dice que la paciencia de Dios tiene un límite, queridos hermanos. Y cuando la paciencia de Dios se agota, entonces la verdad, el amor, la misericordia de Dios es retirada. Y hay un Dios también que tiene que juzgar el pecado. Hay un Dios que va a castigar la maldad de los hombres, queridos hermanos. Pero la vida que tenemos y la vida que tiene usted, joven vecino, es porque Dios es bueno. Aleluya. Una mujer en un lugar me dice: oiga, pastor, aquí hay tanta gente mala que hace tantos males y Dios no hace nada. Aparentemente nosotros no podemos objetar a Dios. Pero sabe, hay que conocer a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que cuando fui le digo: señora, usted no ha hecho nada malo, sí. Si Dios no fuera paciente, ya usted también estuviera cortada la vida. Pero esa paciencia que ha tenido para con usted, lo ha tenido para conmigo, y lo ha tenido para usted, y lo tiene para usted, querido amigo, que anda en malas juntas, que anda con malos amigos. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia hay que saberlo aprovechar. Romanos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras, amontonas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, queridos hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Así es que, hermano, para Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Porque por la ignorancia, queridos hermanos, aleluya, aquí en Atenas, así como en los perdidos, hay ignorancia de Dios. Aunque el hombre sabe que hay Dios, pero hay ignorancia de quién es ese Dios, hermanos. Así como en Atenas había esa situación, también hay en este mundo, también hay en los pueblos, también hay en las ciudades, queridos hermanos. Hay ignorancia de Dios. Y lo triste que a veces también ignorancia en el pueblo judío. ¿Por qué habían crucificado al maestro? Pedro dice, yo sé, hermanos, que por ignorancia ustedes se han vuelto asesinos. Y ellos, al verse en esa situación, dice que se compungieron de corazón. Y dice, ¿qué haremos, hermano Pedro? Arrepentíos y convertíos. A pesar de haber hecho tantas cosas malas, pero hay un Dios que siempre nos brinda oportunidad, queridos hermanos. Y esa oportunidad está brindando a Otusco. Esa oportunidad está brindando aquí, en la iglesia, en este lugar, calle José Balta, cuadra 2. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ignorante de Dios, hermanos. A su nombre, hermanos. Y por eso Dios dice, el apóstol, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ordena a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dice, queridos hermanos. Amén. En el día 28 de julio, aquí en todo el Perú y en otros lugares, hermanos, hay fiestas célebres, queridos hermanos, de nuestros héroes. Aleluya. Pero si en este momento hubiera una crisis o una invasión de un país vecino, aquellos que se celebra y se rinde honores ya no podrían, hermano, hacer algo, porque ellos también se fueron a la tumba y se quedaron en la tumba, hermanos. Pero Cristo, hermanos, aleluya, se fue a la tumba, pero al tercer día resucitó, queridos hermanos, y durante 40 días estuvo manifestándose a sus discípulos, queridos hermanos. No se quedó en la tumba está vacía, queridos hermanos, y ahora está arriba en la diestra de Dios el Padre, queridos hermanos. Gloria a Dios. Amén, queridos hermanos. Ese Cristo de aquel tiempo también nos puede ayudar hoy, nos puede ayudar mañana, puede ayudar a las otras generaciones, porque Cristo resucitó, hermanos. Aleluya. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿ya qué oiremos acerca de esto, hermanos? Qué triste, hermanos amados, del hombre de tener en poco o considerarlo como una cosa ridícula, hermanos, el evangelio de nuestro Señor, el evangelio de la gracia de Dios. Pero por ignorancia las personas lo hacen, hermanos. Dice que ante la predicación del apóstol, dice, hermanos, aleluya, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, hermanos. Unos se burlaban. Así como Cristo resucitó, también hay promesa, hermanos, de resurrección para el pueblo del Señor, para el pueblo de Dios. Tesalonicense dice, hermano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, hermanos. Luego nosotros, los que hemos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, hermano. Así es que si un familiar de usted ha muerto, pero ha muerto en Cristo, ciertamente Dios nos ha creado con emociones y nos entristecemos, nos alegramos, hermano. A veces tenemos indignación, pero si tenemos un familiar, hermano, que ha partido, pero ha partido en Cristo, hermanos,
resucitará, hermanos, en la primera resurrección. Y esto no es un cuento, esto no es una fábula, queridos hermanos. Esto es lo que dice la Escritura, y lo que dice la Biblia es verdad, porque es la palabra del Dios de la verdad, es la palabra del Dios que no miente, es la palabra de Cristo de la gloria, que es la verdad encarnada, hermanos. Amén, queridos hermanos. Así es que, hermanos, tenemos la esperanza si tenemos un familiar que ha muerto, pero ha muerto en el Señor. Pero también tenemos la responsabilidad de predicar a nuestro entorno familiar, hermanos, y ganarlo para el Señor, así como ganó Noé a su familia, queridos hermanos. Sin embargo, habrá otra resurrección. ¿De quiénes? De aquellos que rechazaron a Cristo, de aquellos que se burlaron del Evangelio, de aquellos que le catalogaron a usted haragán, ocioso, no tiene que hacer. Aquellos que cuando le ven a usted que viene el ayuno le insultan, le dicen, si no tienes que comer, ven acá, te doy de comer. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque son ignorantes de la verdad, de la palabra del Señor, hermanos. Ellos también un día van a resucitar. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios los juzgará a ellos. Pero ¿quién va a estar en el trono de justicia? El Verbo hecho carne, Jesucristo, hermanos. Ese Cristo que hace 2000 años vino a buscar a los perdidos. Aquel hermano que nunca se quejó. Aleluya. Nosotros venimos quizás de aquí a unas horitas, hermanos. Hay otros hermanitos que vienen de Cerro de Pasco, hermanos, de otros lugares alejados, hermanos. Y ciertamente a veces pasando quizá cansancio. Pero hay alguien, hermanos, que vino hace 2000 años y vino más allá del sol. Según el estudio, el sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Pero de más allá vino alguien, hermanos, y él nunca se quejó, hermanos. Vino alguien de más allá, pero ¿sabe por qué vino? Vino por amor a usted, vino por amor a mí, porque nos vio nuestra condición y vio la condición de este mundo, y vio la condición de Otusco también, queridos hermanos, y vio la condición de este barrio, y vio la condición de usted, y vio la condición de usted, querido amigo, y por eso vino y fue a la cruz del Calvario, queridos hermanos, para que nosotros seamos perdonados, queridos hermanos. ¿Cuánto nos alegramos por ello, hermanos? ¿Cuántos amamos a Jesús, hermanos? Amén. Estará ahí en su trono, mientras que hoy día está buscando al pecador. Usted me dirá, ¿pero dónde está? Aquí está el Señor. Aquí está su iglesia, aquí están sus siervos, queridos hermanos, tocando la puerta, hermanos, hablando al joven, hablando al anciano, hablando al adolescente sobre su necesidad y el peligro de vivir sin Cristo en esta tierra. Hermanos, el error más grande de un ser humano, lo peor que pueda hacer, yo puedo cometer errores y puedo tener consecuencias inmediatas o quizá a largo plazo. Pero el error más grande del hombre, hermanos, el error más grande de las familias, el error más grande, hermanos, de los pueblos, el error más grande de las naciones, porque hay naciones que cierran, hermanos, sus puertas para el Evangelio. Es lo peor que puede hacer una persona, hermanos. Es lo peor, hermanos amados. Pero ese Cristo, hermanos, que anduvo por las calles de Jerusalén, hermanos, y quizás no como un príncipe, hermanos, sino como un mensajero, allí con sus sandalias, hermanos amados. Aleluya. Ese Cristo tendrá un tiempo donde ya no estará de esa manera. Estará sentado en su trono. Y dice la Biblia, hermanos, que los libros serán abiertos. Pero hay otro libro muy especial que se llama el libro de la vida, donde está escrito tu nombre, donde está registrado su nombre de usted también, hermana, y está registrado con letras de oro. Aleluya. Está desde el día que usted, desde el día que nosotros abrimos nuestro corazón para Jesús. Aleluya. Está allí, hermanos, escrito. Pero hay otros libros también. Ahí estará el libro de sus obras, lo que usted ha hecho. Aleluya. Pero ahí estará también el libro de tus palabras, estimado amigo.
de tus palabras corrompidas, de tus palabras necias. Ahí estará escrito las mentadas de madre, los ajos también. Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la Biblia que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí estará el libro de las cosas ocultas, aquello que está tapadito y que nadie sabe. Pero para alguien que está arriba en su trono, para él no está tapado nada, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, porque no hay escondrijo donde el hombre pueda esconderse, porque Dios lo llena todo, amados hermanos. Allí estará aquí un juez para poder tener una evidencia. Es como alguien había robado, y como toda persona siempre tiende a excusarse o a negar, hermanos. Pero él estuvo en la cámara, hermano, y ahí está la evidencia. No tiene otra opción sino de reconocer y de agachar la cabeza, hermanos. Todo lo que el Señor hace al hombre, ahí está registrado, hermanos. Y el Señor dirá quizá a un ángel: ángel, busque el nombre en el libro de la vida de este hombre, de esta mujer. Y dirá el ángel: no hay, Señor. ¿En dónde terminará? Terminará en el lago de fuego, con el diablo, los demonios, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que despreciaron el evangelio, todos aquellos que dijeron no a Cristo y sí al mundo, hermanos. A su nombre, hermanos. Pero a pesar, estimado amigo, que usted lo haya despreciado hasta hoy día también te está dando tu oportunidad. Aleluya, para que abras tu corazón a Jesús. La resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección también, hermanos, del pueblo del Señor. Pero no para ser condenados, sino para recibir el galardón, hermanos. Cada uno, hermanos. Amén, queridos hermanos. Pero aquellos que han despreciado al Señor y su santo evangelio, su santa palabra, hermanos, serán juzgados, pero no para tener oportunidad, sino para ser condenados, queridos hermanos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Estas personas en Atenas, cuando escucharon lo de la resurrección, se burlaban, hermanos. Se burlaban. La Biblia nos habla, y está registrado, hermanos, de una ciudad llamada Sodoma. Y dice la Biblia, hermanos, que en Sodoma había un hombre piadoso que se llamaba Lot. Este hombre, dice, hermanos, que cada día afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los impíos. Los ángeles llegaron a su hogar, hermanos. Aquella ciudad estaba, hermano, corrompida por la homosexualidad. Así como en la actualidad, hermano, tristemente, a veces los padres de la patria, las autoridades, queridos hermanos, aleluya, legalizan el lesbianismo, legalizan, hermano, la homosexualidad. Dicen que hay que respetar, hermanos. Qué triste, hermanos amados. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Y hay que orar por nuestro Perú, queridos hermanos. Todavía se mantiene el Perú respetando, hermanos, el matrimonio, respetando la familia, no dando, hermanos, leyes autorizando para que hombres con hombres se puedan unir en matrimonio, ni tampoco mujeres con mujeres. En esa ciudad llamada Sodoma prevalecía la homosexualidad, la violencia, queridos hermanos, la dureza de corazón. Y llegaron los hombres, aquellos ángeles, hermano, y Lot lo cogió a su casa. Dice, hermano, que los hombres de aquella ciudad rodearon la casa. Y dice, hermano, que le dijeron: sácalo a esos hombres para que los conozcamos. O sea, eran también violentos, violadores, queridos hermanos. A su nombre, hermanos. Y dice que Lot salió, hermanos amados, aleluya. Y dijo: no, hermano, no hagan eso con mis visitantes, con mis huéspedes. Y dice, hermanos, que quisieron proceder a Lot. Aleluya. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Y dice, hermanos amados, que quisieron proceder a Lot. Los ángeles, hermanos, lo meten a Lot adentro, hermanos, y cierran la puerta. Pero aquellos hombres, hermanos, insistían, y los ángeles lo hirieron con ceguera, hermanos. Pero sabe, hermano, y dice que los hombres, aunque sea con ceguera, todavía buscaban la puerta, hermanos. O sea, qué triste, hermanos amados, que cuando la dureza del corazón del hombre llega a un extremo, ni con el dolor, ni con el juicio, hermanos. Eso también trata en el libro de Apocalipsis, hermanos, que a pesar de los juicios de Dios, los hombres no se arrepentían de sus robos, de sus hechicerías, de sus idolatrías. Que no lleguemos, hermanos, a ese extremo, que no llegue aquí este vecindario, al extremo de la dureza de Dios, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Y dice que los ángeles, Lot se resistía, hermanos amados, y dice que los ángeles tomaron de las manos de Lot y sus hijas y su familia, hermanos, aleluya. Pero antes de ello le dicen los ángeles, avisa a tu familia. Y había unos muchachos que le habían ido a pedir la mano de sus hijas. Él quizás lo dijo, son mis futuros yernos, va a haber acá, va a descender fuego y azufre, voy a avisarlos. Y dice que cuando lo avisó a sus yernos, dice que ellos parecía como que se burlaba. Qué triste, hermano, conocer o tratar o de considerar, hermano, una advertencia de parte de Dios, hermano, como una burla, hermanos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el libro de los Proverbios dice, hermano, por cuanto aborrecieron la sabiduría y, hermano, y menospreciaron mi consejo, comerán el fruto de sus caminos, porque Dios es un Dios que retribuye, queridos hermanos. Amén, queridos hermanos. A su nombre, hermano. Esa gente se burló, y por haberse burlado, hermano, de aquel mensaje, sufrieron castigo de fuego y azufre. La Biblia nos habla, queridos hermanos, aleluya, que cuando Cristo estuvo en esta tierra, hermanos, Jairo se fue porque tenía una necesidad en su familia. Si usted tiene una necesidad, hermano, tenemos a quien recurrir, hermanos. Aleluya. Si Jairo se fue, hermano, y todo ese transcurso de la mujer con flujo, pero llega Cristo, hermano, ahí a la familia, hermanos, a la familia de Jairo, y encuentra todo un desorden, hermanos. Qué triste a veces, aunque seamos pastores. Él era príncipe, dice, hermanos. Era el principal de la sinagoga. Qué triste a veces, hermano, que quizá en el hogar de los líderes, en vez de haber orden, hay desorden, hermanos. Y dice, hermanos amados, que le dice el Señor, aleluya, esta niña no está muerta, sino duerme, dice, queridos hermanos. Y al escuchar ellos, dice, hermanos, eso, gracias, pastor, Dios le bendiga, hermanito, gracias. Gloria a Dios. Y dice, hermanos amados, que esta gente que estaba allí, al escuchar lo que decía el maestro respecto a la niña, dice que se burlaban, hermanos. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo, hermanos? Dice que echó fuera toda esa burla, hermano, en ese hogar del principal, queridos hermanos. Y solamente entró él, sus discípulos, hermanos, y su papá y su mamá, queridos hermanos. Dios no puede tampoco tolerar la burla dentro de su pueblo, dentro de los hogares de aquellos que profesamos, hermanos, que somos seguidores de Cristo, hermanos. Y la burla tiene que ser echada fuera, hermanos. Amén. Y la Biblia dice, queridos hermanos, en el libro de Pedro, que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, andando según sus propios deseos, sus malvados deseos. ¿Y estos qué hacen? Estos son los que dividen las congregaciones, hermanos. Porque hacen lo contrario. Dios oró por la unidad de su pueblo, la unidad de la iglesia, pero dice que vendrán burladores andando según sus malvados deseos, según sus propias concupiscencias, y no bajo el señorío del Señor y de su sagrada y santa palabra. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponemos de pie.